Descubrí a mi mamá con otro hombre en nuestra sala de estar, pero me amenazó para que guardara su secreto durante años. Ahora, mi papá, mi hermano y mi esposo creen que la ayudé a ocultar sus infidelidades. Toda mi familia se está desmoronando por algo que ocurrió hace años, y me están culpando desde todos los frentes. Solo necesito una perspectiva externa porque, sinceramente, no sé si soy la mala en esta historia. Un poco de contexto: tengo 25 años y estoy casada con mi esposo, Fernando, de 29, desde hace casi 3 años. Tengo un hermano mayor, Sebastián, de 36 años, y hasta la semana pasada pensaba que todo estaba bien, pero no estaría escribiendo esto si así fuera. Aquí es donde todo comenzó a salir mal. Cuando tenía 12 años, me quedé en casa porque tenía una infección estomacal. Había pasado toda la noche vomitando y por la mañana todavía tenía fiebre alta. Mi papá fue el primero en notarlo. Él siempre se levantaba a las 5 de la madrugada para ir a trabajar y me escuchó en el baño. Llamó a la escuela para avisar que no iría ese día. Mi mamá había estado fuera la noche anterior en un evento del trabajo y todavía dormía cuando papá se fue. Él dejó una nota en la cocina avisando que yo estaba enferma en casa. Sinceramente, ni siquiera estoy segura de que ella la haya leído. Cuando finalmente se levantó, alrededor de las 7:30, parecía distraída, revisaba su teléfono constantemente y se fue apurada alrededor de las 8 de la mañana. Ni siquiera sabía que yo estaba en casa. Me quedé dormida en el sofá viendo caricaturas. Cuando desperté, alrededor de las 11 de la mañana, tenía que ir urgentemente al baño. Estuve allí como 15 minutos, otra ronda de problemas estomacales. Apenas regresé a la sala cuando escuché unas llaves en la puerta. Iba a llamar pensando que quizá papá había vuelto a casa para ver cómo estaba, pero entonces escuché la voz de mi mamá, seguida de la risa de un hombre que definitivamente no era mi papá. Parecía que ya estaban en medio de una conversación sobre planes para cenar esa noche. Entré en pánico al instante. Por la forma en que hablaban, era claro que ella no sabía que yo estaba en casa enferma. Sin pensarlo, me deslicé detrás del sofá, en el rincón del salón. Desde ahí no podían verme desde la entrada, pero yo sí podía verlos por la rendija entre el sofá y la pared. Sé que esconderme suena raro, pero tenía 12 años, estaba asustada y reaccioné por instinto. Fue entonces cuando vi entrar a mi mamá con un hombre que no reconocí. Al principio pensé que podría ser alguien de su trabajo, pero luego comenzaron a besarse allí mismo, en nuestra sala de estar. Me quedé completamente paralizada. Se tocaban y decían cosas que yo no entendía del todo a esa edad, a solo unos pasos de donde yo estaba escondida. Quise hacer ruido o salir corriendo, pero estaba aterrada y en shock. Eventualmente, subieron al dormitorio de mis padres. Me quedé escondida detrás del sofá, llorando en silencio, sin saber qué hacer. Después de lo que me pareció una eternidad, los escuché bajar de nuevo. El hombre se fue y mi mamá fue a la cocina. Yo seguía congelada detrás del sofá, pero debía haber hecho algún ruido, porque ella entró a la sala y me encontró allí. Cuando me vio llorando detrás del sofá, se puso completamente pálida. Se dio cuenta al instante de que lo había visto todo. En lugar de disculparse o darme una explicación, me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas por varios días, y me levantó del suelo bruscamente. Si alguna vez le dices a tu padre lo que viste, me aseguraré de que nuestra familia se destruya, me susurró con furia. Me dijo que papá nos dejaría, que perderíamos la casa y que sería toda mi culpa. Me dijo que yo sería la responsable de arruinar la vida de todos. Luego, en el giro más extraño que he visto en mi vida, cambió por completo. Se volvió dulcísima. Me sentó, me acarició el cabello y me dijo que había sido solo un error de una sola vez, que no volvería a pasar. Me explicó que todos los matrimonios tienen problemas, pero que eso no significaba que una familia debía romperse.
Me dijo que estaba siendo madura y protectora al guardar el secreto. Incluso me preparó mi almuerzo favorito y me compró helado esa tarde. Yo solo era una niña confundida y asustada de 12 años, así que guardé silencio durante años. En mi adolescencia intenté algunas veces hablar con ella sobre lo que había pasado. Cada intento terminó de una de dos formas: o se echaba a llorar haciéndome sentir como un monstruo por sacarlo a relucir, diciendo cosas como, pensé que ya habíamos superado esto, o, ¿por qué quieres hacerme daño? Otras veces, se enojaba y me recordaba que decirle a mi papá lo arruinaría todo. A veces, después de esas conversaciones, me compraba cosas que yo había mencionado querer o era extra amable conmigo durante unos días. Empecé a buscar formas de estar fuera de casa tanto como fuera posible, me uní a todos los clubes extracurriculars que me aceptaban, pasaba los fines de semana en casas de amigas y tomaba trabajos de verano que me mantenían ocupada. Mi papá notó que me estaba volviendo distante e intentó hablar conmigo varias veces, pero yo siempre lo evadía diciendo que era cosa de adolescentes. La culpa que sentía cada vez que él intentaba acercarse a mí era abrumadora. Cuando me fui a la universidad, la distancia fue un alivio enorme, por fin sentí que podía respirar. Fue allí donde conocí a Fernando, durante mi segundo año. Salimos durante 3 años y nos casamos poco después de graduarnos. Nunca le conté sobre la infidelidad de mi madre. Honestamente, intenté borrar todo eso de mi mente por completo. Me convencí de que realmente había sido un error de una sola vez, como ella dijo, y que hablar de eso solo causaría dolor innecesario a todos. El fin de semana pasado, mi papá convocó una reunión familiar. Dijo que era importante que todos estuviéramos presentes en persona. Fernando y yo manejamos 2 horas hasta la casa de mis padres. Sebastián ya estaba allí cuando llegamos. El ambiente era tenso desde el momento en que entramos. Papá parecía no haber dormido en días, tenía los ojos enrojecidos y se frotaba la cara de esa forma que hace cuando está muy estresado. Nos sentamos todos en la sala. Papá aclaró la garganta varias veces antes de poder hablar. Nos dijo que iba a divorciarse de mamá porque había descubierto que ella le había sido infiel con varios hombres durante años. Lo descubrió completamente por accidente. Su teléfono se había quedado sin batería mientras esperaba una llamada importante de trabajo, así que pidió usar el celular de mamá. Mientras hacía la llamada, llegó una notificación con una foto explícita y un mensaje que dejaban claro que no era una relación nueva. La confrontó de inmediato. Al principio, mamá lo negó todo, pero cuando él amenazó con revisar el teléfono completo, ella terminó admitiendo no solo ese romance, sino varios más a lo largo de los años. Papá estaba destrozado, y se le notaba en la voz mientras nos contaba todo esto. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, mamá, que hasta ese momento había estado sentada en silencio en una esquina, de repente me señaló y dijo, ella lo supo todo desde el principio. Me descubrió hace años y guardó mi secreto. Apoyó mis decisiones. Todos se voltearon a mirarme. La sorpresa y el dolor en los ojos de mi papá me rompieron el corazón. Sebastián me miró con asco. Fernando solo me observaba como si ya no supiera quién era yo. Intenté explicar que solo era una niña que había sido amenazada y manipulada para guardar silencio, pero nadie parecía escucharme. Mamá seguía hablando por encima de mí, retorciendo toda la historia para que pareciera que habíamos sido cómplices y que yo la había ayudado a engañar a papá durante todos estos años. Tu preciosa hija me ayudó a esconder esto durante años. A ella tampoco le importaban tus sentimientos, le dijo a mi papá. Papá me pidió que me fuera. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Sebastián ni siquiera me miraba, solo veía al suelo con la mandíbula apretada. Fernando estuvo en silencio todo el camino de regreso a casa y casi no me ha dirigido la palabra desde entonces. Anoche, cuando intenté explicarle todo, lo único que dijo fue, necesito espacio para procesar esto, y se fue a dormir al cuarto de invitados.
siento que me estoy ahogando. Mi madre me manipuló cuando era una niña, y ahora ha destruido mi relación con todos los que amo. Pero, ¿de verdad habría sido mejor decirle a mi papá cuando tenía 12 años? Actualización. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original. No esperaba tantas respuestas, y lamento no poder responder a cada una individualmente. Muchos de ustedes señalaron que fui víctima de la manipulación de mi madre, y eso me ayudó a sentirme un poco menos loca con respecto a toda esta situación. Varios dijeron que debería haber encontrado la manera de contarle a mi papá una vez que fui adulta, y sinceramente, probablemente tengan razón. Ojalá lo hubiera hecho. A los que preguntan por qué no le conté esto a Fernando antes de casarnos, sinceramente, traté de enterrar este recuerdo. No es que lo ocultara activamente, sino que me convencí de que ya no era relevante. Claramente, fue un error, y muchos de ustedes me lo hicieron ver. Han pasado muchas cosas en los pocos días desde mi publicación. Tenía planeado hablar primero con mi papá, como muchos de ustedes me sugirieron, pero antes de que pudiera hacerlo, Fernando decidió que era momento de una confrontación. La noche después de publicar aquí, Fernando finalmente rompió el silencio. Yo estaba lavando los platos, más por inercia que otra cosa, ya que ninguno de los dos había comido mucho de la cena que preparé. Se quedó en la entrada de la cocina, mirándome fijamente durante lo que pareció una eternidad. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo algo que me dejó sin aliento. Estoy reconsiderando completamente nuestro matrimonio. Solté el plato que estaba lavando. Se hizo trizas en el suelo de la cocina, pero Fernando ni siquiera se inmutó con el sonido. Me dijo que no podía entender cómo había sido capaz de ocultar algo como la infidelidad de mi madre durante tantos años, no solo a mi papá, sino también a él. Me preguntó qué otros secretos estaba guardando y si podía volver a confiar en mí alguna vez. La peor parte fue cuando dijo: si pudiste proteger el comportamiento asqueroso de tu madre, ¿cómo sé que tú no tienes esa misma tendencia a engañar? No podía creer que me estuviera comparando con mi madre o insinuando que podría ser infiel. Nunca habíamos tenido problemas de confianza antes de esto. Intenté explicarle, una vez más, que era solo una niña cuando ocurrió, que mi madre me había amenazado, que tenía miedo. Le conté cómo me manipuló durante años, haciéndome sentir responsable de mantener unida a la familia. Él simplemente negó con la cabeza y dijo que necesitaba espacio. Hizo su maleta y se fue a casa de su hermano. Aún no ha regresado. Solo me ha enviado algunos mensajes breves para decir que está bien y que está reflexionando. No sé qué significa eso para nosotros. Mientras tanto, mi papá me mandó un mensaje para pedirme que nos viéramos. Se supone que vamos a hablar mañana en un restaurante cerca de su trabajo. Estoy aterrada, pero al menos está dispuesto a escucharme. No tengo idea de qué esperar de esa conversación. Mi hermano Sebastián sigue sin contestar mis llamadas ni mensajes. He intentado contactarlo varias veces, pero es como si me hubieran cortado por completo. No sé si volverá a hablarme alguna vez. He dormido mal, apenas como y tuve que pedir una baja en el trabajo por primera vez en años porque simplemente no podía funcionar. Siento que estoy viendo cómo mi vida entera se desmorona frente a mis ojos y no hay nada que pueda hacer para detenerlo, todo por un secreto que me obligaron a guardar de niña y que luego fui demasiado cobarde, o estúpida, para revelar como adulta. Actualizaré nuevamente después de hablar con mi papá, si a alguien le interesa. Gracias a todos, una vez más, por su apoyo y por ayudarme a ver que no toda la culpa es mía, aunque haya cometido errores en el camino. Actualización 2. Ayer me reuní con mi papá en el restaurante cerca de su oficina. Se había tomado el día libre, lo cual es algo que no hace a la ligera. En 30 años en su empresa, creo que solo ha pedido días por enfermedad unas 5 veces. Cuando llegué, se veía agotado,
con ojeras profundas y un aspecto desaliñado, muy distinto a su presentación habitual. Pero me sonrió un poco al verme entrar, y eso me dio una pequeña chispa de esperanza. Empecé a hablar antes siquiera de sentarme, desesperada por explicarle todo, pero papá levantó la mano y me dijo que respirara primero. Pedimos café, y entonces me pidió que le contara exactamente qué ocurrió cuando yo tenía 12 años. Así que lo hice. Le conté todo, cómo mamá me agarró del brazo y me amenazó después de descubrirla, cómo me manipuló durante años usando la culpa o el miedo cada vez que intentaba sacar el tema. Le mostré mensajes de texto de esos años, donde ella sacaba a relucir nuestro secreto especial cada vez que sospechaba que yo podría contarle a alguien. Lo que ocurrió después me dejó en shock. Papá extendió la mano por la mesa, tomó la mía y me dijo: «Te creo». Así, sin más. Sin preguntas. Sin acusaciones. Me dijo que yo solo era una niña, que hice lo que creía correcto en ese momento para proteger a nuestra familia de la única forma que sabía. Me pidió disculpas, ¿puedes creerlo? Me pidió disculpas por no haber notado lo que pasaba y por no haber creado un ambiente donde yo me sintiera segura para contarle la verdad. Y luego me dijo algo que jamás había sabido: esa no fue la primera infidelidad de mamá. Cuando Sebastián tenía 14 años, yo habría tenido unos 3, presenció algo muy similar y se lo contó de inmediato a papá. Él enfrentó a mamá, pero ella lo negó todo y logró convencerlo de que Sebastián se lo estaba inventando porque tenía celos del nuevo bebé. Fue tan convincente que papá le creyó a ella por encima de Sebastián durante semanas. Después de eso, mamá comenzó a tratar a Sebastián horriblemente, lo criticaba constantemente, lo ignoraba cuando necesitaba algo y lo hacía sentir como un extraño en nuestra propia casa. Papá dijo que notó lo que estaba pasando, pero pensó que solo era Sebastián siendo difícil por los cambios hormonales de la adolescencia. Eventualmente, Sebastián se retractó de su historia solo para que cesara el castigo. Papá reconoció que, años después, se dio cuenta de que probablemente Sebastián había estado diciendo la verdad, pero para entonces el momento ya había pasado y se había convencido a sí mismo de que era mejor seguir adelante que reabrir viejas heridas. Por eso Sebastián reaccionó con tanta intensidad en la reunión familiar. No se trataba solo de que yo hubiera guardado el secreto de mamá, también fue su propio trauma el que se activó. Él intentó hacer lo correcto y fue castigado por ello, mientras que, desde su perspectiva, yo me quedé callada y me convertí en la favorita de mamá. Después de tomarnos el café, papá llamó a Sebastián y le pidió que se uniera a nosotros. Llegó unos 20 minutos después, con una actitud tensa y enojada, apenas si me dirigió la palabra. Pero papá le explicó rápidamente de qué habíamos hablado, incluyendo la parte en que mamá me había amenazado físicamente cuando era niña. La expresión de Sebastián cambió por completo. Se quebró y me pidió disculpas por no haberme defendido durante la confrontación. Dijo que debió imaginarse que mamá me habría utilizado las mismas tácticas que usó con él. Admitió que durante años me había resentido por ser la favorita de mamá, cuando en realidad ella solo nos estaba manipulando de diferentes maneras. Ambos lloramos, y por primera vez en nuestras vidas adultas hablamos sinceramente sobre nuestras experiencias con la manipulación de mamá. Nos dimos cuenta de que ella nos había puesto en contra el uno del otro toda la vida. Me decía que Sebastián hablaba mal de mí a mis espaldas, y probablemente hacía lo mismo con él sobre mí. Todas esas veces que pensé que mi hermano simplemente no me quería, en realidad era ella sembrando división para que no comparáramos notas sobre su comportamiento. Papá y Sebastián decidieron cortar todo vínculo con mamá. El abogado de divorcio de papá le ha recomendado no tener ningún tipo de contacto con ella, excepto cuando sea legalmente necesario. Sebastián nos mostró el mensaje que le había enviado esa misma mañana, donde la llamó la mujer más manipuladora, que nunca mereció tener hijos, y le dijo que iba a bloquear su número. Lo hizo ahí mismo, en la mesa. En cuanto a Fernando,
Eso aún no se ha resuelto. Cuando regresé a casa después de reunirme con papá y Sebastián, la casa estaba vacía. Fernando me escribió un mensaje diciendo que todavía está procesando todo y que necesita más tiempo. Su hermano me llamó para decirme que Fernando está muy afectado, pero no quiso darme más detalles. No sé qué significa eso para nuestro matrimonio. No he tenido noticias directas de mi madre desde la confrontación, aunque ha estado intentando llamarme constantemente. He dejado que las llamadas se vayan al buzón de voz. Ha dejado mensajes que van desde llantos y disculpas, hasta reproches llenos de rabia, diciéndome que soy una malagradecida y que nunca me perdonará por haber hecho que todos se volvieran en su contra. Actualizaré de nuevo cuando sepa algo más sobre la situación con Fernando. Por ahora, me siento aliviada de que, al menos, mi papá y mi hermano entienden lo que pasó. Actualización 3. Probablemente esta será mi última actualización sobre esta situación, ya que en su mayoría las cosas se han resuelto, aunque tomará tiempo sanar por completo. Después de mi reunión con papá y Sebastián, me estaba preparando para una conversación difícil con Fernando. Honestamente, me esperaba lo peor, que quisiera una separación o un divorcio. Pasé todo el tiempo ensayando lo que le diría, intentando explicarle una vez más que yo fui una víctima en todo esto, no una cómplice. Apenas dormí, me la pasé mirando el techo y revisando el teléfono cada tanto para ver si me había escrito. No lo había hecho. Pero antes de que pudiera hablar con Fernando, Sebastián intervino sin decirme nada. Se puso en contacto con él y le pidió reunirse para tomar una cerveza. Me enteré de esto después, pero al parecer se encontraron en un bar cerca de la casa del hermano de Fernando. Durante esa reunión, Sebastián le contó a Fernando su propia experiencia con nuestra madre cuando tenía 14 años, y cómo ella lo había manipulado y amenazado, tal como hizo conmigo. Le mostró a Fernando mensajes antiguos de mamá con las mismas tácticas de manipulación que usó conmigo. Al parecer, escuchar la misma historia de parte de Sebastián hizo que algo hiciera clic en la mente de Fernando. Llegó a casa tarde esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, y yo aún seguía despierta, sentada en el sofá, mirando al vacío, rodeada de pañuelos usados. Cuando me vio, su rostro se descompuso por completo. Se sentó a mi lado y empezó a pedirme disculpas. Fui un idiota acusador y terrible, que solo empeoró todo en lugar de apoyarte, me dijo. Me explicó que había estado en estado de shock cuando mi madre hizo su acusación durante la reunión familiar, y que, en lugar de pensar con claridad, dejó que su imaginación se desbordara con los peores escenarios posibles. Admitió que últimamente se había sentido inseguro en nuestra relación, aunque no por algo que yo hubiera hecho, sino por el estrés laboral que venía guardándose. Esa inseguridad lo había hecho vulnerable a dudar de mí. Fernando también confesó que sus padres se habían separado brevemente cuando él era adolescente, debido a la infidelidad de su padre, algo que yo ya sabía, pero lo que no sabía era que su madre le había pedido que mintiera a otros familiares sobre por qué su padre ya no vivía en casa. Dijo que esa experiencia le dejó un miedo profundo a que le mintieran en las relaciones, y cuando se enteró de que yo había guardado el secreto del amorío de mi madre, todos esos viejos sentimientos se activaron. Hablamos hasta el amanecer. Fernando me prometió que irá conmigo a terapia de pareja, no porque nuestra relación esté rota, sino porque quiere asegurarse de no fallarme nunca más como lo hizo esta vez. También me sugirió que podría beneficiarme de terapia individual para procesar todos estos años de manipulación por parte de mi madre. Lo estoy considerando. En cuanto a mi madre, ha estado intentando contactarme sin parar, llamadas, mensajes, incluso apareció una vez en nuestra casa cuando yo estaba en el trabajo. Fernando le dijo que se fuera o llamaría a la policía. Sus mensajes varían entre disculpas y amenazas, a veces en el mismo buzón de voz. En uno especialmente perturbador que dejó ayer, dijo: «Eres tan patética como tu padre. Te crees mejor que yo, cuando no eres nada sin mí».
Ya bloqueé su número y estamos considerando si necesitamos algún tipo de orden de restricción, ya que no respeta nuestros límites. Incluso he intentado contactar a algunos de mis amigos para convencerlos de que hablen conmigo, diciéndoles que estoy teniendo una crisis mental y que necesito una intervención. El divorcio de mi padre avanza, aunque lentamente. Su abogado dice que, dadas las circunstancias del final del matrimonio y el historial documentado de infidelidades, mi madre no recibirá mucho. A pesar del estrés que implican los procedimientos legales, papá ya se ve más ligero. Está quedándose con un amigo por ahora, pero ya está buscando un apartamento. Me dijo que siente que, por fin, puede volver a respirar. Sebastián y yo hemos hablado más en esta última semana que en todos los años anteriores. Hemos estado compartiendo historias sobre cómo crecimos con mamá y dándonos cuenta de cuánto de nuestra infancia fue moldeada por su manipulación. Me confesó que siempre sintió que mamá me favorecía, y que eso creó una distancia entre nosotros desde que éramos niños. Así están las cosas por ahora. Mi matrimonio está sanando lentamente. Mi relación con mi padre y mi hermano es más fuerte que nunca. Y mi madre está fuera de mi vida. No es un final perfecto. Aún hay mucho dolor y confianza por reconstruir, pero es un comienzo. Gracias a todos los que me ofrecieron apoyo y consejos. Esta comunidad me ayudó a darme cuenta de que no estaba loca ni equivocada por lo que pasó cuando tenía 12 años, y me dio el valor para finalmente defenderme.